Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Marisol Maldonado Flores, apoyándolos en la asignatura de español. En esta ocasión veremos el tema relacionado a la sesión número 13, el cual lleva por nombre Propuestas escritas para la erradicación de la violencia. En él vamos a ver lo que es el cartel, el folleto tríptico y la monografía. Textos informativos que nos van a apoyar a través de su divulgación en distintos medios de comunicación para conocer información como las instituciones, los derechos y los lugares o espacios seguros a los que puede acudir una persona que ha sufrido de algún tipo de violencia. Qué importante este tema, debido a que desgraciadamente hoy en día se vive en cualquier espacio, llámese hogar, llámese escuela o bien en la misma calle. Así pues, a través de estas herramientas, el cartel, el folleto tríptico y la monografía, se busca tener estrategias para erradicar o por lo menos disminuir la violencia. En un segundo punto, vamos a ver el tema de narrativas de la vida saludable a través del lenguaje audiovisual. ¿Esto a qué se refiere? A el proceso que se vive para desarrollar un material audiovisual, que se refiere a la preproducción, producción y postproducción de este producto. Así pues, todo este proceso va a estar orientado al tema de promover la vida saludable, no solamente como el concepto que requiere una alimentación adecuada y realizar actividad física, sino a que además debemos de tener bienestar emocional, bienestar mental y bienestar comunitario a su vez. Así que bueno, sin más preámbulo, comencemos. Bien, pues tenemos el resultado de aprendizaje de nuestra sesión número 13, que ya lo platicamos en el video. Es identificar las estrategias que nos brindan las herramientas como el cartel, el folleto tríptico y la monografía. Además de identificar las instituciones de apoyo, conocer los derechos y los espacios seguros de ayuda a las víctimas de violencia. Comprender en sentido amplio el concepto de la vida saludable y eh, relacionar concepto y características del lenguaje audiovisual. A continuación se muestran los temas y subtemas los cuales iremos desarrollando a lo largo de nuestra clase. Bien, pues hablemos de las estrategias para promover la erradicación de la violencia. ¿Qué es erradicar la violencia? ¿Por qué es un tema tan importante? Porque es un tema que muchas veces se nos hace que ya lo hemos tocado en muchas ocasiones. Así es importante porque lamentablemente se presenta en cualquier sociedad y representa situaciones que vulneran a las personas de todas las edades. Entre sus muchas formas, la violencia puede presentarse de manera verbal, física, laboral, económica, emocional y psicológica. Para erradicarla, es necesario contar con redes de apoyo e información, conocer los derechos y los espacios seguros. Esta parte es vital para poder promover el cuidado y la ayuda hacia las víctimas. En México se han creado instituciones y organismos que trabajan en favor de las poblaciones vulnerables, es decir, aquellas personas que son susceptibles de ser víctimas de violencia. Pero también lo hacen organismos no gubernamentales y estos se han reunido para visibilizar, detectar, denunciar y trabajar en la defensa de los derechos de las personas. Pero debemos entender cuáles son las causas de la violencia en México, cuáles son las raíces. Se trata de diversos factores. Entre los más observables se encuentran la desigualdad social, la impunidad y la falta de oportunidades. La falta de educación y empleo incrementa la vulnerabilidad a sufrir violencia y de paso fomenta aún más las dos anteriores, desigualdad social y la impunidad.
La desigualdad no solamente alimenta la delincuencia, sino que también fomenta en su gran mayoría la violencia y la impunidad, que no obstante el que se haya cometido algún delito y que no se castigue, se sigue repitiendo y repitiendo debido precisamente a eso, a que no hay un castigo, no se les pone un alto. Comprender estas raíces es importante porque de ello depende el diseñar estrategias efectivas para erradicar la violencia. La primera estrategia que se debe de implementar para no caer en garras de la violencia es el conocer los derechos, conocer nuestros derechos fundamentales. A esos derechos que además de ser fundamentales son inherentes. ¿Qué significa que son inherentes? Nada más y nada menos que vienen con nosotros desde el momento en el que nacemos y que no se nos pueden arrebatar, de tal forma que si vienen con nosotros y nosotros los conocemos, entonces el primer paso es defenderlos, es hacerlos cumplir. Y con eso van a ser respetados y cumplirán otra función, protegernos. Más bien la función principal, protegernos, proteger nuestra persona. Los derechos fundamentales principales son la igualdad, la seguridad y la expresión. Esa igualdad que debemos de tener todos y cada uno de los que conformamos la comunidad, igualdad de derechos ante la ley. Esa seguridad en cuanto a tener una vida libre de violencia. Y por último, la libertad para expresar nuestras ideas y nuestros pensamientos sin límite alguno, más que los límites del respeto a los terceros. Otra estrategia es tener espacios seguros. Cuando hablamos de la gente que ha sido violentada de alguna forma, pues entonces damos por hecho que ellos no conocen un espacio seguro. Lo importante de esta estrategia es identificar esos espacios seguros en donde se puedan sentir protegidos y respetados, pero además que en esos espacios se promueva un ambiente de protección y bueno, que fomenten la denuncia y el apoyo mutuo. Los espacios seguros principalmente deberían de ser nuestros hogares, ¿verdad? Que deberían de estar libres de violencia familiar. Después las escuelas, aquellas en donde fomentan el respeto y la tolerancia principalmente. Pero dentro de nuestra comunidad también deben de existir redes de apoyo, esas redes que nos permitan detectar, denunciar y trabajar en la defensa de los derechos de las personas. Así, permite que las víctimas se manifiesten y puedan denunciar las agresiones. Conocer los derechos de las personas, detectar la violencia y saber a dónde acudir ante situaciones de riesgo son estrategias para apoyar a las víctimas. Además, también se crea conciencia y se buscan soluciones e incluso pues se castigan a los responsables de dichos actos ilícitos. Con la estrategia de los espacios seguros también se implementa el cuidado y apoyo a víctimas. Son imprescindibles y son de gran importancia los primeros auxilios psicológicos. Las víctimas de violencia necesitan apoyo de inmediato. Y bueno, la regla de oro para estas situaciones: no juzguen, no juzgar, simplemente apoyar. Escuchar con mucha atención, sin necesidad de interrumpir. Reconocer qué es lo que está sintiendo esa persona, conectar con ellos, ser empáticos y de esa forma poderle ofrecer información útil acerca de dónde poder acudir, en dónde poder buscar ayuda.
Todas estas estrategias anteriores, las que ya mencionamos, son utilizadas y son impuestas por las instituciones de apoyo que tenemos en nuestro país. Estas instituciones atienden a las víctimas de violencia y diseñan materiales para prevenir y erradicar estas acciones. Además, difunden información relativa a los derechos humanos. Sin embargo, y pese a todo esto, es posible que algunas personas no sepan a dónde acudir o qué hacer para denunciar tales actos. En México existen servicios generales para atender estas situaciones, algunas de las cuales están a cargo de las siguientes instancias que vamos a ver en nuestro directorio. En México existen servicios generales para atender a las personas que han sido víctimas de violencia y denunciar tales actos. ¿A qué nos referimos con servicios generales? A que no se trata únicamente de mujeres o únicamente de niños. Cualquier persona que haya sido víctima de algún acto de violencia puede asistir a alguna de estas instituciones y denunciar. Así, en nuestro primer apartado del directorio vamos a tener a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta ofrece asistencia y apoyo psicológico y jurídico, así como acompañamiento y seguimiento de los casos. En segundo lugar, tenemos al Centro de Justicia para las Mujeres y Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Estos espacios dependen de la Secretaría de Gobernación y atienden a mujeres e infantes de hasta 12 años, aquellos que han sido víctimas de violencia familiar y de género. Ofrecen servicios de trabajo social, psicológico y actividades para los menores, además de atención médica y servicios jurídicos y medidas de protección, entre muchos otros. También en el punto número 3 tenemos a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Esta investiga y persigue los delitos federales de violencia. Se puede denunciar ante un ministerio público o llamar de manera anónima al número que ellos tienen. Los menores de edad deben de llevar de preferencia una identificación como la cartilla de vacunación o su acta de nacimiento. También tenemos lo que es la línea de la vida. Esta comprende centros de atención ciudadana que atienden situaciones de salud mental y adicciones. Se puede llamar y se brinda a la persona, a sus familiares o a la gente cercana atención de especialistas en casos de crisis y los remiten a lugares de atención. Trabajan todo el año, las 24 horas del día. Por último, en este directorio tenemos el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas instituciones se encargan de salvaguardar los derechos de menores de edad y adolescentes. Cuentan con centros de asistencia de protección temporal y definitiva y de asistencia social y representación jurídica. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce los siguientes como actos de violencia más representativos: la psicológica, la física, la sexual, la patrimonial y la económica. Ahora bien, afirman que se presentan en 3 modalidades: en el ámbito familiar, institucional y feminicida. La violencia puede presentarse de varias formas, ya lo escuchamos. Así tenemos la violencia física, que puede ser cualquier agresión que causa daño corporal. Incluye golpes, empujones, patadas, ¿verdad? La violencia verbal, ese uso de palabras que nos causan un dolor, ¿verdad? Que nos humillan. Ese dolor no es precisamente físico, pero sí es suficientemente doloroso y causa serios daños psicológicos. También tenemos la violencia sexual. Esta tiene que ver con obligar a la víctima a realizar actos sexuales sin su consentimiento, aunque también se refiere al acoso sexual verbal o físico, y además incluye agresiones en espacios digitales, como el ciberacoso, el sexteo o sexting, y incluso el doxing, cuando se publica información privada
o que identifica a las personas sin que ellas hayan dado su autorización. Es importante entender que la violencia surge por muchas razones. Identificarla y denunciarla es un primer paso solamente. Así que reconocer los propios derechos y crear conciencia sobre el tema es lo que contribuye a un desarrollo armónico y pacífico de los seres humanos. Los tipos de violencia: tenemos la violencia laboral, que se refiere al acoso y el abuso dentro de las actividades del trabajo, ¿verdad? Algunas circunstancias pueden ser la exclusión de las actividades del grupo laboral, el exceso de trabajo o incluso esa descalificación de los logros y las capacidades de la persona que está siendo víctima de violencia. La violencia emocional, les comentaba hace un momento, crea heridas invisibles, ¿verdad? Heridas que no puede ver el ojo humano. Sin embargo, situaciones como aislamiento, la intimidación y la manipulación causan violencia emocional. Ahora bien, ¿quiénes ejercen violencia? ¿Quiénes son esas personas que ejercen violencia? Se ha detectado que en su mayoría la violencia es ejercida por quienes se encuentran en una situación de poder o superioridad frente a otra persona o un grupo vulnerable. Alcemos la voz, defendamos nuestros derechos. Recordemos, como ya lo dijimos antes, que es el primer paso para tener una vida digna. Recuerden aquel dicho que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Armémonos de valor, levantemos la voz y defiendan con toda justicia, con toda fuerza, sus derechos fundamentales. Cuando hablamos de personas que ejercen la violencia, aquí no existe el que solo son mujeres o solo son hombres. Cualquier niño incluso puede ejercer violencia en contra de otro niño. Las víctimas y agresores, también pueden ser cualquier persona. Entonces, no juzguemos, seamos empáticos y entendamos que cada quien entra en un círculo que es difícil de escapar. Ahora bien, un modo para que la población conozca e identifique a las instituciones que previenen y brindan apoyo contra la violencia es proporcionar información a través de distintos medios. Estos deben de ser accesibles para toda la comunidad, de tal forma que esta parte para la elaboración de esos recursos que nos van a brindar información requiere de un esquema, requiere de un proceso de trabajo para ese diseño de materiales y para la difusión e información de tales instituciones, de todos los derechos, de los espacios seguros. Vamos a comenzar con el primer paso de este esquema de trabajo. El primero será reunirse y dialogar sobre los temas de violencia comunes o más urgentes que se deben de tratar en la comunidad. A través del diálogo, pues se eligen esos temas y se determinan quién trabajará en cada uno de ellos. Una vez que se tienen los temas, entonces se elige cuál va a ser el producto a elaborar, llámese cartel, folleto o una monografía. Se reúnen los materiales necesarios, se investiga el tema, de preferencia siempre en fuentes confiables, ¿verdad? Y bueno, por último, se dividen las tareas, ¿verdad? ¿Qué va a realizar cada quien para elaborar un primer boceto del producto, corregirlo y presentar una versión final? Por último, mostramos el producto a la comunidad y buscamos cómo socializarlo, cómo darle difusión a esa información para que lo conozca la mayor parte de la comunidad posible. Bien.
Bien, pues de manera eh, ya más específica, como propuestas escritas para erradicar la violencia en nuestra materia asignatura de español, pues vamos a tener lo que es el cartel, el folleto tríptico y la monografía. En cuanto al cartel, pues este debe de contener imágenes impactantes y un mensaje, eso sí, que sea claro, conciso y breve sobre la violencia, incluyendo información de los contactos de las instituciones y dónde obtener ayuda. Por otra parte, si tenemos un folleto tríptico, pues este debe de ser informativo, que aborde cuáles son las causas de la violencia, cuáles son los riesgos y las estrategias de prevención y los recursos que se encuentran disponibles para que se le brinde apoyo a las víctimas. Y por último tenemos la monografía. Esta será una investigación más detallada en donde se realice un análisis más profundo del tema, las causas, las consecuencias, pero que de igual forma también debe de incluir las recomendaciones para erradicarla. Una vez que ya vimos propuestas de manera particular, como lo son el cartel, el folleto y la monografía, hacia la erradicación de la violencia, vamos a ver también las características de estas herramientas, pero de manera individual. Continuemos. Vamos a comenzar con el cartel. Aquí tenemos un ejemplo y perdón, pues nos habla de que el cartel también es conocido como póster y es un medio de comunicación que se realiza en una superficie amplia como una cartulina, un papel bond. Generalmente se hacen en cartulinas por la resistencia. Además también pues debe de existir un equilibrio entre sus elementos textuales, es decir, entre cada texto, cada frase que tiene, y los elementos visuales, las imágenes, las figuras, los colores. Su función principal es informar, comunicar a través de textos breves, pero que también sean llamativos. Y bueno, debe incluirse una frase o también denominada eslogan que llame la atención sobre el problema, además de oraciones breves y precisas. Se usan, ya comentamos, colores, texturas, gráficos, imágenes, impresiones, fotografías de diferentes tamaños. Lo importante es que llame la atención de la gente y que ésta se dé la oportunidad de observarlo, de leerlo y de estudiarlo. En cuanto al tema de violencia, se sugiere hacer énfasis en su detección, en la detección de la violencia, los actos que involucra, los lugares que brindan apoyo y las instancias ante las que se denuncia. Finalmente, pues debe de buscarse un equilibrio, ¿verdad?, entre todos los elementos textuales y visuales para que esta lectura sea una lectura colectiva. Es decir, que llegue a al mayor número de personas posibles. Por otra parte, tenemos el folleto tríptico. Este es un folleto en un papel de dimensiones parecidas a una hoja tamaño carta. Puede ser impreso o puede ser escrito a mano. Aunque bueno, el ideal es que sea posible leerlo con facilidad y guardarlo para llevarlo consigo sin ninguna dificultad. Puede hacerse a manera de díptico, es decir, solamente se dobla la hoja a la mitad y se tienen 4 caras, o bien como tríptico, que se tendrían entonces 6 caras. Generalmente contiene más información o imágenes que un cartel, ya que la lectura de cada cara es individual y además se puede consultar las veces que sea necesario. Cuando hablamos también del folleto tríptico, también es importante ver que tienen el mismo número de partes tanto en su interior como en su exterior. La primera parte o la parte externa debe de contener la portada y la información inicial o de apertura.
Las siguientes, bueno, pues tendrán las acciones que componen el desarrollo de la información, datos concretos y consideraciones finales. En este sentido, la información se organiza por niveles. Inicia en las primeras caras del folleto con lo más relevante e importante a difundir y al finalizar, pues se dan los datos precisos como contactos o líneas de ayuda. En el caso específico de elementos de difusión para erradicar la violencia, ¿verdad? Y con eso terminamos el folleto tríptico. También vamos a... es la monografía. Es un documento que contiene imágenes y texto. Su lectura, a diferencia del cartel, es individual. Esto quiere decir que no se sitúa en un lugar específico y que se puede quedar para lectura de toda la comunidad. Lo que sucede con este es que se puede desplazar o portar como en el folleto tríptico. Este medio de difusión es más amplio en cuanto a su texto, por lo cual la información es vital, es muy importante el tener una buena investigación en su texto. La monografía consta de un título breve y conciso, una introducción donde se explica el tema y un desarrollo con la mayor información organizada posible, que a su vez también se puede dividir en subtemas. Además, también debe de tener un apartado de conclusiones y otro de bibliografía. Su presentación puede hacerse en distintos formatos, ya sea en una hoja, en una cartulina o cualquier superficie conveniente. Si se desea utilizar este medio para informar a la comunidad sobre las estrategias para prevenir la violencia, que es el tema que hemos estado tratando, es necesario identificar al público a quien va dirigida esta información para acotar el tema y sustentar la información que se presenta. Con esto terminamos lo que son las estrategias escritas para erradicar la violencia. Ahora bien, es importante recalcar, para ya terminar, que la violencia es un problema presente en todas las sociedades y puede afectar a cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier género, de manera negativa y dañina. De ahí que desde el aula se presenten y se creen estrategias para sensibilizar a la comunidad acerca de la violencia. A través de estos textos informativos que divulgados por distintos medios de comunicación pueden crear campañas de difusión e información para poder erradicar esas prácticas violentas. Son también soportes impresos y escritos que nos permiten hacer llegar a cada vez más personas esa información y promover espacios de convivencia libres de violencia. Así que no lo dejemos para mañana, no lo dejemos a un lado, no lo dejemos como un tema más de esta clase, en lo que sea posible para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, lo que esté dentro de nuestras manos. Hagamos una campaña de difusión de esta información acerca de la violencia para poder, si no erradicarla, por lo menos comenzar a disminuirla. Y bueno, en cuanto a este tema, pues parece que es todo de mi parte. Yo espero que haya quedado entendido. Y pues les deseo mucha suerte. Realicen la siguiente actividad, por favor. Ahora damos paso a nuestro siguiente tema, que lleva por título Narrativas de vida saludable por medio del lenguaje audiovisual. Cuando hablamos de este concepto de vida saludable, debemos recordar que este es un concepto más amplio, no solo abarca una alimentación adecuada y el hecho de realizar actividad física. Para este concepto es ideal el vivir bien, el buen vivir. ¿Qué busca este concepto? Pues eliminar la pobreza y la desigualdad, pero además incluye una relación armoniosa con todos los seres humanos y la naturaleza,
además de criterios ecológicos, conceptos de dignidad humana y justicia social. El concepto vivir bien, el buen vivir, no se trata de mantener una visión lineal y progresiva, se trata de alcanzar una vida plena en el presente. Promover una vida saludable puede lograrse empleando lenguaje audiovisual y desarrollando guiones literarios. Y de eso vamos a tratar, vamos a desarrollar el siguiente tema. A continuación, vamos a ver que para estos temas que hemos estado viendo, ciertas narrativas los podemos encontrar en los documentales, estos que nos presentan historias de personas que han superado la violencia y que se han encontrado una vida saludable después de estas situaciones, mostrando su proceso, un proceso que los lleva a su recuperación y que les permite ser resilientes. También tenemos los cortometrajes, que son historias ficticias, pero que abordan temas de violencia. Esto poniéndole pues gran importancia a las consecuencias negativas, pero sobre todo promoviendo estrategias como la empatía y el diálogo. Y por último también tenemos otro lenguaje audiovisual que son las animaciones. Estas se utilizan para comunicar mensajes de prevención de la violencia a un público más amplio, pero especializado en los niños y los adolescentes. Vamos a recordar que este producto lleva todo un proceso y un proceso complejo. Implica a muchas personas, a muchos participantes, cada uno de ellos con una actividad específica, pero siempre que debe atenderse, siempre debe de realizarse, no debe de dejarse pasar nada, porque todos están conectados, todos tienen sus funciones y que van uno detrás de otro. Así que bueno, vamos a comenzar. Las producciones audiovisuales son una excelente herramienta de comunicación que se pueden trasladar a las aulas. Los jóvenes tienden a emplear medios audiovisuales para el entretenimiento, tanto para su consumo como para la creación de contenido. Una disculpa. Pues ahora vamos a conocer la primera etapa de todo el proceso para la elaboración de este producto. Y esta se denomina preproducción. Se refiere a toda la organización inicial que se hace del proyecto. Comienza con elegir el tema y redactarlo. Es decir, se trata de la adaptación de una obra que ya se encuentra hecha o bien de una historia real que desee plasmarse de manera audiovisual. Este trabajo es colaborativo y debe de componerse por lo menos de los siguientes participantes que ahora vamos a mencionar. Todos y cada uno, como dijimos al inicio del tema, tienen su función principal y primordial, porque cada uno depende de otro. Así pues, vamos a comenzar con el guionista. Este se encarga de escribir la historia, que sea original y que esté adaptada de otra obra o elaborada a partir de situaciones en particular. Después tenemos el productor.
Este es aquella persona que consigue los recursos humanos y económicos para realizar el producto audiovisual. Planea y organiza los tiempos, es decir, el antes, el durante y el después del rodaje. Se encarga de que todo se cumpla según lo planeado y ajusta los inconvenientes. Esta persona debe rodearse de un equipo de producción. Generalmente se dice staff en inglés. Este equipo, se encarga de las locaciones, las comidas, la seguridad, el transporte y todos esos otros aspectos. Después tenemos al director. Este va a ser quien define de acuerdo con el guión las acciones que darán forma a la historia. El director va a ser la persona que elige a las actrices y a los actores e incluso también elige la música. Esta persona también va a conocer la historia a profundidad. Bueno, es quien conoce la historia a profundidad, además de todas sus características, y él puede hacer los cambios para mejorarla. Cuenta de igual forma con un equipo que suele darle consejos o recomendaciones. Después tenemos a los asistentes, que son todas las personas que se encargan de planear el trabajo en el set. El set es el lugar donde se presenta la acción. Además, también los asistentes tienen contacto con todas las áreas y con todos los participantes, como lo son los encargados de vestuario, los de maquillaje, iluminación, camarógrafos, escenógrafos y todos los demás. Tenemos también un área de audiciones, mejor conocido como casting. Este equipo tiene la tarea de elegir a los actores idóneos para representar a los personajes. Por ello, conoce a la perfección el guión. También después tenemos un jefe de reparto. Este se encarga de seleccionar a los extras. A continuación tenemos a los actores, que van a ser aquellas personas que encarnan a los personajes. Deben aprenderse sus parlamentos y representar las acciones que les soliciten y que estén acordes a su papel. Aquella persona que se hace llamar el continuista se asegura de que todas las indicaciones del guión sean grabadas y tengan precisamente, como su nombre lo dice, continuidad. Esta persona sabe qué se grabará, dónde y a qué hora, porque la producción no necesariamente se hace en orden, sino que en general se graban las escenas por escenario. Si la historia sucede en la sala de una casa y en el salón de una escuela, se decide de antemano cuándo se grabará en uno de estos escenarios y cuándo en el otro. Y entonces se realizan todas las escenas que se tienen que realizar en la sala o en el comedor o en el lugar que se decide, y después todas las escenas que se tienen que hacer en el otro, y ya después entra otra persona que precisamente más adelante vamos a hablar de él y nos ayuda a dar esa continuidad también. Bien, tenemos después al director de fotografía. Este es quien dirige lo que se grabará a partir de encuadres y movimientos de cámara, con el fin de que se le dé realce y continuidad a la historia. ¿Ven por qué decimos que todos tienen su función y todos van de la mano, todos se relacionan, todos tienen que ayudarse? Vamos a continuación a ver qué es lo que realizan los operadores de cámara. Bueno, pues es simple, ¿verdad? Estas personas manejan las cámaras y graban las acciones solicitadas por los encargados de fotografía. Por su parte, el director de sonido selecciona los audios que se requieren para la historia. Tiene a su cargo una o varias personas que registran los sonidos o los crean, ya sea antes, durante o después de la grabación de escenas, y los mezclan en el proceso de postproducción. En este momento se van a vincular y acomodar a detalle los procedimientos que ya mencionamos para que la historia tenga sentido y respete el lenguaje audiovisual seleccionado desde un principio. Bien, también otro lugar importante, otro tema importante, otra actividad y muy muy importante es el escenógrafo,
que crea ambientes para los lugares que serán usados en el transcurso de la historia. Pero además el director de iluminación adapta los ambientes a partir del guión, tanto de interiores como de exteriores. Y suele contar con la asistencia también de muchas otras personas que le ayuden en estos trabajos. El director de vestuario confecciona o consigue los vestuarios y todos los aditamentos de los personajes, considerando los escenarios y la continuidad. Se apoya de igual forma de otro grupo múltiple de personas para estas tareas. Y por último tenemos al director de maquillaje y estilismo, que no es otra cosa más que el de peinados, ¿verdad? Se encarga de elegir y efectuar la caracterización de los personajes según lo requiera el guión. Y bueno, pues aquí están todas y cada una de las personas, bajo un nombre en específico. Algunas trabajan con otro grupo de personas a su cargo y bueno, esto se trata de mucha organización, de involucrarse, de que cada quien haga su trabajo y lo respete porque es necesario para otras personas. Así bueno, pues aquí vamos con esto a terminar lo que es la etapa de la preproducción para continuar con la siguiente. El siguiente momento del producto visual se denomina rodaje y este se trata de la filmación o grabación del producto audiovisual que no está exenta de eventualidades o imprevistos, ¿verdad? En esta etapa se hacen llamados o denominadas también convocatorias a todas las personas necesarias para grabar, incluidos los actores. El llamado incluye información del lugar donde se va a grabar, qué se necesita, las secuencias programadas, el envío de guiones y los horarios. Lo ideal en este caso es ponerlo por escrito, enviarlo por correo o comunicarlo mediante llamadas telefónicas. Hay que ser muy cuidadosos y asegurarse de que cada uno de los involucrados reciban la misma información. Para esto se deben de redactar 2 textos antes del día del rodaje y estos son muy importantes. El primero se denomina desglose de guión y en este se registran todos los aspectos que deben de considerarse por día y sirven para tener todo preparado. Aunque estos guiones son muy variables, en general, como características principales deben de llevar lo siguiente: el número de secuencia, si se hará en exterior o en interior, hora que se reflejará, lugar de la grabación o denominada locación, la época, el pasado, presente o futuro, una descripción del lugar en la hora que considera el guión, número de páginas del guión que se van a grabar, los personajes que aparecen a cuadro, es decir, el reparto, extras, vestuarios, peinados, maquillaje, utilería, decoración, escenografía, efectos de luz o ambientales, como lo son lluvia, viento, etcétera. También si se requiere que se agregue música o equipo de sonido, animales, autos, entre otros. Y en algunos casos notas de producción que enlistan aspectos o detalles que no pueden faltar. Y el segundo texto se trata de un guión técnico. Este es un elemento indispensable para el director, para los camarógrafos, para todo el personal, debido a que permite prevenirse para el día del rodaje. En general, pues este lleva de igual forma una secuencia, el plano, la imagen, sonidos, audio, texto, los tiempos. Bueno, es una serie de características que también se necesitan todos los integrantes del equipo para prepararse para el día del rodaje. El rodaje no termina ahí. También es importante que al final de la grabación del día se revise si todo lo que estaba planeado se hizo o si faltó algo, y además también se deben de registrar las incidencias. Por otro lado, también se deben registrar cuántas tomas se hicieron y cuál de ellas es la mejor, lo que nos servirá para el siguiente momento, que es la postproducción. Y ahora sí, hemos llegado a la etapa de postproducción. Esta es el armado final de la historia.
a partir de lo que se grabó. Para ello es necesario tener a la mano el guión. Si se hicieron varias tomas de una escena, elegir la mejor para armar la secuencia de una historia. El equipo trabaja para hacer esto realidad. Está integrado de igual forma por múltiples personas, pero bueno, dentro de las más destacadas vamos a encontrar a el gerente, que organiza los procesos para unir la historia y agrega los sonidos. Tenemos también al editor, que ordena y da ritmo a la grabación. Todo el personal de sonido, compositor de la música y editor de los diálogos, encargado de limpiar los sonidos de fondo de la grabación y los de ambiente, aquel que recupera los sonidos o crea nuevos, etc. En fin, una serie de actividades en cuanto a sonido. El titulador se encarga de crear los títulos de inicio y final y si se necesita también algunos dentro del rodaje. Incluyen los créditos de quienes participaron y los agradecimientos a quienes prestaron, ayudaron o facilitaron ciertos lugares para grabar. Información y objetos, además, requieren los nombres de las canciones o imágenes que no son propias. También tenemos a el responsable de doblaje, que tiene como función regrabar alguna voz, ya sea con el mismo autor o grabar diálogos en otros idiomas, o si se requiere agregar voces o sonidos, así como el narrador que está fuera de cuadro. Y bueno, todo esto lo hace el responsable de doblaje. Y con esto terminamos la última etapa del producto, de la realización del producto audiovisual. Y bueno, pues para terminar, vamos a hacer una breve recopilación de todo lo que acabamos de estudiar. Para la elaboración de un producto audiovisual se requiere de un proceso. Este consta de 3 pasos para realizar una producción. El primero es la preproducción, que es el antes, es decir, la elección y delimitación del tema, de a quién se dirigirá y cómo se presentará. También es un espacio para conseguir, realizar y solucionar todo lo que se quiere para el diseño del producto. Incluso la escritura del guión y cómo se representará la narrativa. El segundo momento es el rodaje, que es la grabación propiamente. Y el último momento es la postproducción, que es el montaje de la historia, debido a que nunca se graba de manera lineal, es decir, de principio a fin, sino que se hace por partes y al final estas se unen. En ese momento, en el momento de la postproducción, se agregan efectos, música, sonidos y créditos, entre otros elementos que, bueno, nosotros ya vimos de manera más particular. Y bueno, este es el resultado de todo el proceso, el que nos lleva a un producto audiovisual. En el caso de nuestro tema, nos habla acerca de que va encaminado a lo que es el tema de una vida saludable. Y eso, bueno, lo vamos a continuar viendo. ¿Qué son las narrativas en el lenguaje audiovisual? Las narrativas se refieren a esos lenguajes considerados en el guión junto con otras herramientas. Estos son los sonidos, la música, los efectos especiales, etc. Todos estos elementos dan fuerza al producto y lo complementan, es decir, lo terminan, ¿verdad? Para tener un buen resultado. Estos se van a integrar a partir del montaje, es decir, en postproducción. Ese es el momento en el que se unen las escenas que forman las secuencias. La finalidad de esas narrativas es influir en las emociones de los espectadores y hacer que queden en sus mentes las emociones, eso que les hace sentir. Esto quiere decir que el éxito de esa narrativa dependerá del tema elegido, de a quién va dirigido y cómo se realice. Es decir, la creatividad y la originalidad de los que realizan el proceso. El interés que genere y la identificación que el público logre con lo expuesto, por lo que se debe de elegir muy bien la historia.
Estas narrativas, todas estas herramientas no serían posibles sin los aspectos que a continuación vamos a enumerar y que deben de considerarse para cualquier producto audiovisual. El primero es el guión literario. Este es el punto medular de cualquier producto visual, pues contiene los aspectos de acción y secuencias de la historia. En general, el guión lleva un título e indicaciones de la escena, donde se presentan, el horario, el ambiente, también refiere a la situación general en que se presenta la escena, los nombres de los personajes, siempre en mayúsculas y negritas, entre paréntesis y en cursivas las acciones, reacciones, actitudes y emociones que debe de tener el personaje. Y luego el diálogo. Al final debe de agregarse el número de página. En cada cambio de escena se muestran de nuevo todos y cada uno de estos datos. También dentro de las narrativas o elementos que ayudan a las narrativas vamos a tener al guión gráfico o bien en inglés storyboard. Se hace a partir de viñetas que organizan las historias y visualizan los planos, es decir, los ángulos y los encuadres y lo que sucede en ellos. Es decir, puede decirse que cada viñeta representa en general las acciones, puede acompañarse de los diálogos de los personajes, la descripción de las acciones e indicaciones de los movimientos de la cámara y las transiciones. En la viñeta solo se dibuja lo que se planea que suceda en el encuadre. Cada viñeta debe estar enumerada. Este tipo de guión sirve para el antes, el durante y el después. Pero las narrativas no estarían completas sin una serie de aspectos para grabarlas. Estos los vamos a seguir desglosando. ¿Cómo son el tiempo y el espacio? Este nos habla de la época y el momento en que se presenta la situación, sea pasado, presente, futuro o un momento indeterminado. Por otro lado, muchas situaciones que se presentan a lo largo de la vida en un momento preciso o en una situación determinada. Por ejemplo, cuando alguien se prepara su desayuno y lo come. También hay tiempos lineales. Estos son aquellos que van de principio a fin o que se presenta la causa y el efecto. O bien tiempos simultáneos, que son distintos o iguales sucesos que acontecen a los personajes, pero al mismo tiempo. Tenemos tiempos de adecuación, es cuando la situación equivalente a la situación equivale a una situación real. Por ejemplo, alguien lavándose los dientes y las manos. Tenemos tiempos de distensión, cuando la situación se alarga más de lo normal, o de elipsis, donde se omiten situaciones para mostrar lo más importante. También tenemos el famoso flashback, que son recuerdos, ¿verdad? O evocaciones. O bien aquellos otros donde se va hacia el futuro y muestra lo que sucederá. Hay también tiempos de anacronía, en donde la narración no tiene límite de tiempo y puede presentarse en varios lugares y épocas. O bien tiempos de repetición, la misma historia del inicio y el final son iguales, son idénticas. Las de circularidad, en donde el inicio y el final son el mismo. Y no hay que olvidar que además del tiempo de la historia, existe el tiempo para realizar el producto y el de proyección real. Bien, aunado a esta parte del tiempo y el espacio, también vamos a tener características de composición y continuidad de la imagen. Y este se va a referir a los elementos que entran a cuadro, es decir, lo que se muestra en los encuadres y movimientos de cámara, el espacio de la escena donde actúan los personajes y cómo se desplazan en ella, la escenografía, los colores, la luz y las sombras. La continuidad es la hilación de los hechos, además de las tomas, los vestuarios, las situaciones y el discurso, entre muchos otros aspectos que dan orden a una secuencia. La grabación de una historia tiene los momentos que se describen a continuación. Los primeros son los encuadres. Estos corresponden a los planos y ángulos que muestran situaciones específicas con referencias contextuales
o detalles en los que se requiere hacer énfasis. Algunos de los más clásicos son los siguientes. Planos, que son espacios delimitados que muestran la cercanía o la lejanía del contexto, todo lo que está dentro de una toma. El plano general o panorámico, que muestra una perspectiva amplia y su contexto con o sin personas. El plano que muestra a los personajes en un contexto donde se desarrollará la acción. El plano entero, donde se muestra el personaje de pies a cabeza. El plano americano, que va de 3/4 desde la cabeza hasta las rodillas de las personas para no perder el movimiento de las manos. El plano medio, que cubre desde la cintura a la cabeza. El plano medio corto o de busto, que muestra la cara, el pecho y los hombros. El primer plano o close-up, que muestra detalles del rostro de una persona y se centra específicamente en los ojos e inicio de la barbilla. El primer plano muestra la cara del personaje y sus hombros. Y el plano de detalle, en él van a aparecer los detalles de un objeto. Y bueno, eso en cuanto a los encuadres. Ahora bien, vamos a ver los movimientos de cámara. Pero antes que se me olvide, también nos faltan los ángulos. ¿Sí? Los ángulos, estos son herramientas que nos van a indicar la posición donde se hace la toma. Sirve como perspectiva de la cual mira otro personaje o el espectador a través de las cámaras. Y de tenemos 5. El cenital, que es cuando la toma se hace desde arriba. El picado, que es cuando la toma simula ser la mirada que observa los pies de alguien. El ángulo frontal o normal, que se toma de frente a alguien o a algo. Y el contrapicado, que es cuando la cámara muestra algo que está por arriba. Y por último el nadir, que es la toma que se hace desde abajo de la persona, del objeto o de un edificio. Y bueno, ahora sí, hay que pasar a ver los movimientos de la cámara. Los principales movimientos de cámara podrían servir al hacer el audiovisual. Estos movimientos pues son la panorámica vertical, que se hace de arriba hacia abajo o viceversa. La lateral u holandés, en donde se inclina de lado la cabeza y se gira hacia arriba. También la cámara subjetiva o de balanceo, cuando se simula ser el ojo del espectador o de otro personaje. El traveling, cuando la cámara se desplaza de manera horizontal y montada en una plataforma con ruedas. O bien también tenemos el dolly, que es el acercamiento o alejamiento del personaje con la cámara. Y por último el zoom, que es el acercamiento o el alejamiento. Es recomendable practicar todos estos movimientos de cámara con una cámara de video, con una tableta o bien con un teléfono móvil en el caso de que el producto audiovisual lo estemos realizando nosotros, ¿verdad? Que no requerimos o que aún no tenemos todo el material, todos los elementos que necesitan de manera profesional. Ahora bien, también debemos de hablar de los cortes de puntuación. Estos van a ser la conexión de distintos planos. En general son los siguientes. El corte que cambia de un plano a otro, es decir, de una imagen a otra. El fundido, que es la imagen que se va a negros, es decir, que se oscurece para mostrar que algo ha terminado. Y el encadenamiento, una imagen que se disuelve y otra aparece, lo cual representa la velocidad del tiempo. Y bueno, pues también vamos a tener o enumerar otros aspectos de la narración audiovisual que pueden mejorar mucho las ideas originales de la historia. Y bueno, por lo tanto, son también imprescindibles para realizar un audiovisual. Perdón. Estamos hablando de las imágenes. Estas se originan a partir de la grabación de situaciones. Estas situaciones representadas por personas, muñecos o personajes. Estos personajes pueden estar hechos con cualquier material.
desde juguetes articulados hasta plastilina u otros que puedan ser grabados de cuadro por cuadro. Los sonidos. Estos van a ser de 3 tipos: un solo narrador, un monologuista o personajes que dialoguen. Ruidos ambientales para dar más verosimilitud, como pasos, puertas que cierran, lluvia, en general, otros como estos. La música, por ejemplo, documental, la que las personas escuchan, incidental, que aporta dramatismo, tensión o felicidad, entre otras. O la asincrónica, que crea una situación de contrapunto, como cuando hay una inundación, pero se escucha una música alegre. Es posible, por otro lado, que tanto el sonido como la música se presenten adentro o fuera del campo audiovisual. Un ejemplo, cuando alguien escucha que algo cae o se cierra una puerta y solo se muestra la expresión del personaje al escuchar ese sonido. Finalmente, los silencios también cuentan dentro de los sonidos, pues aportan intención dramática. Un ejemplo, cuando en una toma un personaje mira a otro sin decir una sola palabra. Y entonces nos quedamos en suspenso, ¿verdad? Y bueno, otro elemento importante es la iluminación. Nos va a aportar al producto expresividad y naturalmente contexto acerca de el tiempo, ¿verdad? Si es de mañana, tarde o noche. También aporta emociones como pues tristeza, placidez o peligro, entre otras. El texto audiovisual puede servirse de la luz natural, artificial o contraluces. Estos van a crear efectos emocionales. Y ya por último tenemos a los colores, los cuales van a depender de lo que se busca mostrar. Por ejemplo, los colores verdes y azules aportan felicidad y un sentido de naturaleza. Lo aportan los blancos, la limpieza y la tranquilidad. También lo aportan los blancos. Los amarillos comunican vitalidad y alegría. Los naranjas, confort y familiaridad. El rojo aporta acción, fuerza y peligro. El violeta, elegancia. El gris, lo neutro. Tristeza o sobriedad también lo comunica el gris. El negro comunica lo misterioso, la soledad o lo negativo, así como la elegancia y el poder. Y bueno, estos colores al combinarse pueden lograr muchos otros efectos. Por último tenemos los tonos, los cuales van a reflejar situaciones emocionales de riesgo o apacibles, entre muchas otras. Pueden agregarse tanto a la iluminación como a los colores, incluyendo los vestuarios, la escenografía o bien el maquillaje. Nuestro último subtema es la elección de un medio o canal para la socialización de ideas. Esto se refiere a que en la actualidad existe una sobreoferta de discursos videograbados. Es importante reconocer que como creadores y consumidores también se puede participar activamente de este fenómeno, sobre todo para hacer frente a otros discursos que están alineados contra la vida digna. Los videos publicitarios, sociales y los cortos, o llamados también shorts o cortometrajes, resultan idóneos ya que se pueden socializar de manera rápida y no solo con la familia, sino también en los centros escolares y la comunidad donde se vive, y en plataformas digitales para que lleguen a mucho más público. Estos videos publicitarios, cualquiera de sus formatos puede ser producido con equipos básicos de videograbación como un teléfono móvil, una cámara de video o una computadora. También es importante reconocer la publicidad social. Bueno, pues porque su propósito es informar e influir en los hábitos de las personas acerca de temas de interés, asuntos importantes para todos o que requieren ser atendidos. Otra de las funciones de la publicidad social es crear conciencia, ofrecer información de riesgos y acciones, así como recomendaciones para evitarlos. Esta información puede dirigirse a grupos específicos de personas, como por ejemplo menores de edad, adolescentes, adultos mayores o para toda la población en general,
por lo cual el tema elegido debe delimitarse bien y cuidar el lenguaje. El contenido de este tipo de videos debe de ser pertinente y tener un discurso oral y visual muy cuidado. El corto es un formato en el que se narra una historia en poco tiempo sin que ello signifique que no existe profundidad. El corto narra una historia breve pero abierta, es decir, que permite al espectador que imagine cómo va a terminar. Con el tiempo se ha diversificado. Tenemos cortos de ficción, documentales, experimentales e incluso de animación, aunque en ciertos casos es posible que sean híbridos. No debe de olvidarse el aspecto de la publicidad del producto audiovisual, que este debe de promoverse con carteles, anuncios en redes sociales y en todos los medios. Se pueden presentar en un centro escolar, en un espacio para toda la comunidad o solicitar permiso para transmitirlo en un medio público, local o estatal, aunque de esto pues depende de muchos factores. Y bueno, pues ya para terminar, vamos a concluir que el propósito de alcanzar una vida saludable y sus características, así como el buen vivir, se abordaron en este texto, junto con los momentos para elaborar un material audiovisual y todos los detalles que conllevan. Se repasaron las etapas más importantes de un audiovisual, se describieron las funciones y las actividades de manera específica de los integrantes de personal, de equipos de trabajo que tienen que cooperar y colaborar con la elaboración de un proyecto audiovisual. Así pues, entonces, se deben de aplicar los criterios para la elección de un medio o canal para difundir el mensaje una vez que ya tenemos el audiovisual, y bueno, deben de revisarse en el caso en particular nuestro los conceptos de publicidad, de contenido social para provocar y promover el buen vivir. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero que les sea de gran utilidad y muchas gracias.